moderna de Jueces capítulo 17 y 18. Yo no sé si usted lo ha leído. ¿Sí lo ha leído? De Micaía. Micaía era un hombre que supuestamente temía a Jehová y su familia temía a Jehová, y en esa época todo el pueblo de Dios temía a Dios supuestamente, pero hacían estas cosas tan locas, esas cosas tan absurdas. Y lo más interesante, o una de las cosas interesantes, es que Micaía significa ¿quién es como Jehová? Eso significa Micaía, ¿quién es como Jehová? Pero ¿conocía a Jehová? ¿Usted qué cree? ¿Conocía a Jehová Micaía? No. Pero dice la palabra ahí en Jueces capítulo 17 que la gente hacía lo que quería en aquellos días porque no había rey en Israel. Esos últimos capítulos de Jueces son de los capítulos más tristes y que más quebrantan mi corazón. Pero lo traje a colación porque desafortunadamente son tan actuales. ¿O no? ¿No pasa eso hoy en día? Cosas así como raras en el cuerpo, en el supuesto cuerpo de Dios, en la supuesta iglesia del Señor. Porque yo digo, si hay gente que hace eso, esa no es la iglesia de Dios. Están equivocados y esa no es la iglesia de Dios. Pero sí vemos cosas muy fuera de lugar, muy fuera de la palabra de Dios hoy en día. Y eso que vemos en Jueces, y que usted va a llegar a su casita y lo va a leer para que se dé cuenta que no le estoy echando cuento, Jueces 17 y 18, eso es una advertencia que el apóstol Pablo le hace a Timoteo. Y yo quiero que hoy este tema de obrero aprobado lo desglosemos a través del estudio de la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. El apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo, porque lo llama así, ¿no? Mi hijo. Lo primero que le empieza a decir en el capítulo, le voy a dar un poquito de contexto. En el capítulo 2 le empieza a decir: Timoteo, bien por servir, tranquilo que nada te va a pasar. ¿Sí? ¿Sí le dice eso? No, al contrario, le dice: tú sufre penalidades. Así que el que quiere ser obrero del Señor va a sufrir penalidades. Y por si acaso alguien se quiere desmarcar y decir: menos mal yo no soy un obrero del Señor, la palabra de Dios nos dice que todos somos reyes y sacerdotes. Y si nosotros no tenemos un servicio dentro de la iglesia, dentro del templo, aquí en este lugar, somos servidores en nuestra casa, somos servidores en nuestro hogar, somos servidores en nuestro trabajo. Allá somos obreros también del Señor. Allá también tenemos que servir al Señor. Así que esto no podemos desmarcarnos. Aquel que ha recibido a Cristo como su Salvador, también lo tuvo que haberse recibido como su Señor. Y si Él es el Señor, nosotros somos sus siervos. Así que nadie aquí se puede hacer a un ladito. Todo aquel que escuche este mensaje es para usted, porque es un siervo del Señor. Y entonces le dice Pablo a Timoteo: tú vas a sufrir penalidades, y le da ejemplos, le da unas metáforas. En el capítulo 2 versículos del 3 al 6 le habla de un soldado, que el soldado no se debe enredar en las cosas de este mundo, sino que tiene que estar muy concentrado en su servicio. Le habla del atleta, que igualmente el atleta tiene que esforzarse tanto que aún su dieta, el ejercicio cotidiano es otra metáfora que él utiliza. Y la tercera metáfora que utiliza es del labrador, que él tiene que sembrar y ser esforzado también y estar pendiente de su siembra para que después pueda ver el fruto. Que todos estos ejemplos y metáforas son de esfuerzo y que sufren penalidades, requiere un sufrimiento. Y entonces me parece muy curioso que dentro de todo eso, en el versículo 7 le dice: considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento. O sea, como que Pablo le dijo: yo estoy aquí hablando como medio enredado, ojalá tú puedas entender, que el Señor te dé entendimiento. Y entonces dice Pablo, versículo 8, como que entra en razón y dice: ¿sabes qué, Timoteo? Acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David
y resucitado de entre los muertos. ¿Usted sabe que en ese versículo está la unión hipostática? Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, o sea, hombre, nacido de la línea davídica, pero resucitado de entre los muertos, divino, Dios, totalmente hombre, totalmente Dios. Entonces, después de hablar de las metáforas, el apóstol Pablo entra a hablarle de la realidad más grande y del ejemplo más grande de servicio, que es Cristo. Le dice, acuérdate de Jesucristo. Y en esta noche yo le pido que usted siempre tenga presente, ¿a quién? A Cristo, nuestro mayor ejemplo de servicio. Acordémonos de Jesucristo del linaje de David y resucitado entre los muertos, porque por Él y para Él es que somos llamados al servicio. Porque eso le sigue diciendo el apóstol Pablo, le dice, acuérdate de Jesucristo, porque mi realidad es que yo también sufro penalidades, como si fuera un malhechor, como si fuera un delincuente, pero es porque yo predico la palabra. Y yo puedo estar aquí preso, pero la palabra no está presa, la palabra corre. Y le dice, vas a sufrir penalidades. Esa es más o menos la introducción que le hace el apóstol Pablo en esta segunda carta. No muy alentadora, ¿no? Empezó como muy amarguita la predicación, ¿cierto? Vamos a sufrir penalidades. Ay, ¿en serio? Sí, vamos a sufrir penalidades. Y entonces, dentro de todo este contexto, podríamos preguntarnos, ¿qué se espera entonces de un obrero para que sea aprobado? Esa es la pregunta de esta noche, mi hermano. ¿Qué se espera de nosotros, de usted y de mí, como obreros, para que seamos aprobados? ¿Aprobados por quién? Por el Padre. Que los cielos se abran como se abrieron cuando el Señor Jesucristo se bautiza, ¿cierto? Desciende el Espíritu Santo en forma como de paloma y se escucha una voz que dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, cual me agrada. Y un día enseña la palabra que cuando nos encontremos con el Señor, Él le va a decir a unos, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el reposo de tu Señor. Pero a otros, ¿qué les va a decir? Apártense de mí. Pero yo hice, apártese de mí. Pero es que yo también hice, apártese. Nunca los conocí. Dice, hacedores de maldad. O sea que puede que haya gente que haga muchas señales, tenga los dones, pero realmente hicieron lo malo delante de Dios y no son aprobados. ¿Qué se espera de un obrero para que sea aprobado? Vamos a ver 3 punticos. En primer lugar, un siervo aprobado no es contencioso. Vamos a analizar y a leer a partir del versículo 14 del capítulo 2. Dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, las cuales para nada aprovechan, sino que es para perdición de los oyentes. Hoy en día se contiende mucho por palabras, por ideas, por opiniones, por filosofías, por pensamientos. ¡Qué peleadera, oiga! ¿Sí se ha dado cuenta? La gente pelea por todo. Y usted puede opinar algo y va a salir alguien que se lo refuta. Y usted puede tener la razón, pero alguien va a salir y le va a llevar la contraria. Y hay gente que definitivamente solamente está para contender acerca de opiniones y de palabras. Y le dice uno blanco y no negro, pero ni siquiera lo piensan, de una vez contradicen. Y entonces el apóstol Pablo le dice, exhórtales delante del Señor a que no entren en esa pelea tonta, en esa pelea absurda. Son palabras vanas, dice el versículo 16. Dice, evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Mira que eso me parece muy interesante. ¿Qué es la impiedad? O sea, ¿qué es impiedad? Pecado, hermano. Impiedad es pecado.
Y aquí me está diciendo que esa vana palabrería, que esas profanas palabrerías, también las menciona así, conducen al pecado. Conducen al pecado. ¿Qué puede ser una vana palabrería? Sentarse a chismear. Eso lo puede llevar a uno al pecado, ¿sí o no? Sentarse a hablar mal de otro, eso lo puede llevar a uno a pecar. Hablar cosas que a uno no le, ¿cómo se dice? Que uno no las ha visto. Uno no es testigo de eso y ya lo va hablando. O cosas que ni siquiera tienen que ver con uno. Y se meten uno en esas vanas palabrerías. Pues dice aquí el apóstol Pablo que no hay que meterse en esas vanas palabrerías, que dice que son palabras que corrompen. Y dentro de todo esto, dentro de toda la carta que el apóstol está escribiéndole a Timoteo, le habla de hombres en los postreros días y le dice que en estos postreros días estos hombres van a tener unas características que nosotros las leemos ahí, mi hermano, y usted dice: uy, eso es el pan de cada día, eso es lo que vivimos hoy. Porque dice que son hombres amadores de sí mismos, narcisistas, ¿cierto? Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, o sea, que no son agradecidos, impíos, pecadores, ¿cierto? Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, actuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y dice el versículo 7: que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Mire todo lo que menciona ahí. Habla de hombres crueles. Ahí uno ve gente que cree que es muy buena, gente que se cree muy buena, y entonces van por la calle y uy, un ladrón, uy, eso hay que darles paloterapia, porque es que los buenos somos más. Si un niño le preguntó a su papá: papá, ¿y qué hacemos si matamos a todos los malos? El papá le dijo: quedamos los asesinos. Y ese es el pensamiento de la sociedad, tomar justicia por mano propia. Pero en el versículo 7 dice que estos hombres tendrán una apariencia de piedad, pero que con sus acciones la negarán. Es decir, que hablan cosas, pero no las viven. Y eso no lo haría un obrero aprobado, ¿cierto? No se enreda en vanas palabrerías y no se enreda con ese tipo de hombres que menciona aquí el apóstol de los postreros días. Esas vanas palabras también nos habla de una aparente, bueno, dice ahí, ¿no? Una aparente piedad, que pareciera que son hombres de Dios, pero que en realidad no lo son. No lo son. ¿Quién lo sabe? El Señor. El Señor es el que lo sabe. Pero este siervo de Dios, este obrero aprobado, que no es contencioso, tampoco se mete en cosas necias, desecha la necedad. Versículo 23 del capítulo 2, ¿qué nos dice? Dice: huye también, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Vuelve a lo mismo, es reiterativo Pablo en este tema de no caer en la trampa. Yo digo que eso es una trampa. Ustedes saben por qué en las redes sociales la gente pone siempre estados o sube cosas que son como para traer contienda o para traer disensión. ¿Sabe por qué? Porque sabe que la gente va a caer en la trampa y algo va a comentar. Algo va a comentar. Usted puede escribir ahí: 2 más 2 es 5. Y entonces alguien va a decir: uy, ¿cómo es de burro? Y el otro va a decir: más burro usted. Y otro va a decir: no, pues usted. Y empieza el otro y y si usted tiene un montón de seguidores, pues todos van a estar comentando y comentando y comentando. Y ese que escribió 2 más 2 es 5, relajado, recibiendo plata, monetizando. ¿Por qué? Porque los demás se agarran.
Pero eso es una trampa en la que nosotros podemos estar cayendo también aquí, en el contexto del servicio, en necedades. Versículo 23 dice: desecha las cuestiones necias e insensatas, cosas tontas, cosas a las que no tenemos que darle tanta importancia, porque esas cosas que engendran pelea, contienda. Eso hay que resolverlo rapidito. Si usted hay un malentendido, resuélvalo rapidito, mi hermano. Es lo mejor que puede hacer. No le dé más largas a eso, no le eche más candela, no le eche más fuego a eso. Resuélvalo. Vaya a la persona y no caiga en el lazo del cazador, en la trampa del enemigo, porque eso haría un obrero aprobado. Resolvería las contiendas. ¿Y cómo lo puede hacer también? Reteniendo la sana palabra. Vamos al versículo 13 del capítulo 1. Le dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. O sea, a Timoteo, no sé si usted sabía, pero a Timoteo, ¿quién le enseñó la palabra? La mamá y la abuela. La mamá y la abuela le enseñaron de la palabra a Timoteo. Y el apóstol Pablo dice: retén esas sanas palabras. Cuando nosotros retenemos la sana doctrina, pues vamos a dejar la tontería, vamos a dejar la contienda boba a un lado y no vamos a caer en ese enredo. Luego le dice, en el versículo 14 le dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. ¿Cuál es ese buen depósito? Nos lo ha dicho el pastor muchas veces. ¿Cuál es el buen depósito? La palabra de Dios. Mire, le cuento, yo era muy grosero, muy vulgar. Mi lenguaje era muy soez. Pero cuando yo conocí al Señor, empecé a leer la palabra, ¿Y sabe qué hizo esta bendita palabra? Limpió esta boca. Yo creo que hizo como Isaías, ese carbón encendió. Y ahora le irrita a uno escuchar vulgaridades. ¿Por qué? Porque está ese buen depósito en nosotros, que saca toda esa inmundicia, que saca toda esa grosería, que saca todas esas malas conversaciones que corrompen, que dañan. Entonces el obrero aprobado no es contencioso, y en vez de escuchar palabras necias o vacías o tontas, se llena de la palabra de Dios, guarda el buen depósito, retiene el mensaje que Dios le da, y de esa manera se cura en salud. En segundo lugar, para ser un obrero aprobado, ¿o qué tendría que tener un obrero aprobado? Debe usar bien la palabra de verdad. Aquí es más específico el apóstol Pablo, versículo 15 del capítulo 2, dice: procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que usa bien la palabra de verdad. Pregunta: ¿estamos seguros de que usamos bien la palabra de verdad? Porque en la historia de Jueces que les conté al principio, esos hombres de Dios usaban bien la palabra. ¿Usaron bien la palabra? ¿O la tergiversaron un tricito nomás? ¿Cayeron en idolatría? ¿Sirvieron de una manera incorrecta? ¿Cierto? Ponían a cualquiera a servir al hijo, solo porque era el hijo. Venga, mi hijo, sirva. No importa cómo sea. Y pagando por el servicio. Y tantas cosas tan extrañas, ¿no? Mire, mi hermano, yo creo, por la palabra de Dios, que las promesas que están aquí escritas son para nosotros. Yo lo creo. Yo creo en el sí y el amén de cada cosa que Dios ha dicho aquí en su palabra. Pero también sé
que la fe sin obras es muerta, y que yo me puedo sentar a confesar cosas, a confesar que soy millonario, pero que si no trabajo, ¿voy a ser millonario? ¿Sí o no? No, eso no va a pasar. Igual, yo puedo confesar o le puedo poner a mi hijo Micaía, ¿y eso es suficiente? ¿Con que le ponga Micaía a mi hijo? Ya, nada, no, ya es consagrado. No. O con que yo confiese, mi hijo es santo, mi hijo es santo, mi hijo es santo, y ya. No, eso no va a pasar, así no funciona. Esta mujer le dijo maldito al que había robado, y cuando se dio cuenta que era el hijo, ay no, mentiras, bendito. Ya no tan maldito, bendito. El otro día hablamos con el pastor de situaciones así que vemos, que ocurren. Vamos a la palabra y encontramos en la palabra mandamientos muy claros. No, Dios aborrece el divorcio, y es claro. Pero cuando se trata de que mi hijo o mi hija es el que o la que se va a divorciar, entonces, espere, no, de pronto como que no debemos ser como tan rígidos, ¿cierto? Y empezamos ¿a qué? A usar mal la palabra. Pero el buen obrero, el obrero aprobado, usa bien la palabra de verdad. Así de escozor. Se encuentra uno con personas que dicen, no, pero es que eso está mal. No pelee conmigo. Él fue el que lo escribió. Dígaselo a él, háblelo con él. Háblelo con él. Y encontramos hoy en día hombres que se han encontrado, que se han tenido que enfrentar últimamente a controversias por lo mismo, porque hace unos años dijeron una cosa y resulta que hoy en día, ay no, ya cambió mi pensamiento, resulta que no, ya lo de los gays no es como tan así, veámoslo de otra forma. ¿Por qué? Porque no se está usando bien la palabra de verdad. Y el buen obrero, el obrero aprobado, debe usar bien la palabra de verdad. El apóstol Pablo menciona ¿a quién? A Himeneo y a Fileto como unos hombres que no usaron bien la palabra de verdad, y lo que hicieron fue extraviar a otros diciendo, como dice aquí en la palabra, versículos 17 y 18, dice que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornaron la fe de algunos. O sea, Himeneo y Fileto le dijeron a la iglesia, ¿sabe qué? Ya la resurrección ya pasó, ya el rapto ya ocurrió, ya todo el mundo resucitó, nos quedamos, baila. Y el apóstol Pablo dijo, no les crean, ellos están manipulando, ellos están usando mal la palabra de verdad. Y a Timoteo le dice el versículo 24, pero tú, como siervo del Señor, debes ser amable para con todos y apto para enseñar la palabra. Y esa aptitud, y aquí están nuestros maestros también, esa aptitud para enseñar requiere de lo que dice ahí, sufrimiento. Pero no, ese sufrimiento significa paciencia. Significa paciencia. Cuando enseñemos a otros, mi hermano, cuando usted quiera transmitirle el mensaje a otros, no espere que la persona de pronto le reciba de una la palabra. Puede que no pase y no se frustre, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Usted enseñe lo que está escrito en la palabra de Dios, y de pronto la otra persona lo que va a hacer es levantarle los hombros o manotearle e irse. Usted tenga paciencia, porque el que enseña la palabra de Dios tiene que ser paciente, sufrido y esperar. Nosotros no somos los que damos el crecimiento, nosotros solamente sembramos la semilla. El crecimiento lo da el Señor, así que tenemos que ser pacientes. Y dentro de esa paciencia, el apóstol Pablo le pide a Timoteo que sea coherente. Capítulo 3, versículo 10 le dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. O sea, le está diciendo, tú has aprendido la doctrina que yo te he enseñado, pero no solamente la doctrina, sino también el ejemplo que yo te he dado. Nosotros debemos enseñar con la palabra y con el ejemplo, con la palabra y con el ejemplo, con la palabra y con el ejemplo.
Tiene que haber coherencia entre lo que nosotros decimos y enseñamos y lo que nosotros vivimos. Porque si la palabra de Dios no se hace viva en nosotros, es pura letra muerta. Tenemos que vivirla. Y urge en esta sociedad, en este mundo como está, y urge en la iglesia como está a veces de ciega, que haya coherencia en el obrero de Dios, en el obrero aprobado, que hable, pero que también viva lo que habla. Y esa preparación de la que le está hablando el apóstol Pablo, me gusta mucho el versículo, siempre me ha gustado 2 Timoteo 2:2, donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, ¿sabes qué? Tienes un trabajo pendiente. Tienes que preparar a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Usted está preparando a alguien que enseñe a otros? Aprendimos de alguien, ¿cierto? Aquí alguien no aprendió solo. Tuvimos que haber aprendido de alguien. Y ahora que aprendimos, le enseñamos a alguien, para que ese que está aprendiendo le enseñe a otro. Eso hace parte de esa enseñanza. ¿Estamos preparando a alguien como obreros aprobados? Porque es que no vamos a ser eternos. Porque es que Dios no se vara. El ministerio sigue. El ministerio sigue. Y lo hemos visto. En 3 añitos que hemos estado aquí, hemos visto cómo unos entran, salen y llegan otros. Y la cosa sigue. ¿Por qué? Porque Dios no se vara. Pero ¿estamos preparando a alguien? Ese debería ser parte de nuestra labor como obreros aprobados, preparar a otros. Pero también predicar a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. Vuelvo y comento algo que una vez escuché, y es que hoy precisamente mi esposita ponía un video, algo gracioso, porque es que si las cosas ahora no son chistosas, entonces nadie las ve. Tienen que ser chistosas para que las vean. Eso es otra cosa, ¿no? No puede ser las cosas serias, sino la gente, ay no, lo deja a un lado. Tiene que ser chistoso. Pero alguien decía: no, lo que pasa es que mis hijos ya están grandes, ya son mayores y ya no. Yo ya les hablé de la palabra, ya ellos verán. No, es a tiempo y fuera de tiempo. Es cuando eran menores, que era a tiempo, y es cuando ya eran mayores, que es fuera de tiempo. No importa, hay que seguir predicando, enseñando, transmitiendo el mensaje. No hay que tirar la toalla, no hay que abandonar, no hay que perder la fe. Yo tengo a mi hijo, y mi hijo ahí, yo le digo al Señor: Señor, tú tienes una promesa. Yo me acuerdo, y yo sé que un día el Señor va a llegar al corazón de mi hijo y lo va a tocar y lo va a transformar. Y el otro día medio lo dijo: no, el pastor estuvo hablando con mi hijo, y lo dijo un día. Pero no hay que bajar la guardia, hay que mantenernos, porque eso haría un obrero aprobado. Recuerden que él sufre penalidades, se esfuerza, no decae, no desmaya. Pero también corrige para arrepentimiento. A ver, en la primera parte, en el primer punto, el apóstol Pablo le decía a Timoteo: no se meta en contiendas tontas, ¿cierto? Pero tampoco eso quiere decir que no defienda la verdad, o que no predique la verdad, que deje a la gente en su tontería, ¿no? Sino que les pueda decir: lo que de pronto está mal, mi hermano, en lo que no debemos caer, es que eso se vuelva en una contienda sin fin y en una charla sin fin, porque ahí nos vamos a enredar y terminamos discutiendo, disgustados, y eso no es la idea. Pero hablemos la verdad, las cosas como deben ser, la palabra de Dios. Y dice aquí que el obrero aprobado debe corregir para arrepentimiento. En el versículo 25 del capítulo 2 dice el apóstol que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Y por qué hacer esto? Dice: por si quizá
Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Entonces nos encontramos con gente que llega con un pensamiento, con una doctrina, con un conocimiento que no es conforme a la palabra de Dios, y nosotros con mansedumbre, con amor, vamos y los corregimos con la palabra de Dios, ¿cierto? Porque de pronto se arrepienten. Claro, está el que levanta los hombros o hace la mueca y se va, pero estará el que tiene oídos para oír y oye el mensaje y se arrepiente y dice: ¿sabe que sí? ¿Sabe que sí? Y hoy en día se han levantado muchos pensamientos que han abierto los ojos de una iglesia que ha venido con muchas tradiciones y muchas cosas que no están conforme a la palabra de Dios, y que uno dice: oiga, ¿verdad? Eso es cierto. Y entra uno en razón, y entrar en razón significa arrepentimiento. Entonces habrán personas que quieren oír, pero habrán otros que se van al extremo, mi hermano. Hay gente que se va al extremo y hoy en día lo vemos. O sea, yo no sé cuántos riles se ven, en serio, cuántas predicaciones se escuchan, de cuántos pastores, de cuántas pastoras, de cuántos no sé. Y no sé si les quedará algo de todo lo que escuchan y comparten de todo. Ya lo había mencionado la otra vez, pero es que aquí el apóstol Pablo le está diciendo que en los postreros días, dice en los versículos del 8 al 9 del capítulo 3, dice: de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue de aquellos. No, pero antes está hablando de mujeres. Bueno, el apóstol Pablo habla de mujeres, yo hablo en general. Dice que hay mujeres que quieren estar escuchando cosas novedosas, que quieren estar escuchando todo nuevo. Lo dice ahí, versículo 7. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Vea, de tanto que escuchamos, de tantas cosas que vemos, no nos queda la verdad. No sabemos cuál es la verdad. ¿Por qué? Porque andamos buscando algo novedoso, algo que me impacte y me diga: ay, ¿en serio, hermano? Ya toda la revelación está, y está aquí en la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios y que esa revelación quite la venda de nuestros ojos y podamos ver esos tesoros que ya están aquí. No queramos torcer tanto la palabra que encontremos cosas novedosas en ella que ya no están, que ya no se encuentran ahí. Últimamente he estado mirando a un arqueólogo. Me gusta mucho un viejito arqueólogo, porque él es arqueólogo bíblico, y entonces enseña cosas interesantes, y hablaba acerca, por ejemplo, del espejo, porque dice que vemos a cara descubierta como en un espejo oscuro. Dice ahí en la palabra, dice: ¿cómo así que un espejo oscuro? Y es porque en la época los espejos eran así, eran tallados, no eran como en la época actual, sino que eran tallados en una piedra y la lijaban tanto que uno se podía reflejar ahí, pero el reflejo era oscuro, no era como el espejo que se ve ahí. Entonces ahí encontramos un tesoro y uno dice: wow, qué interesante, qué bonito, pero está ahí en la palabra, y es entendiendo la cultura, pero no cuando queremos tergiversarla para encontrar algo y que no está ahí, mi hermano, solamente para buscar cosas novedosas. Y aquí dice que van a haber personas así, y esas personas que quieren algo novedoso, ¿sabe con quién se va a encontrar? Con los que tienen la facilidad de hablar y de decir esas cosas que quieren escuchar, porque eso lo dice también más adelante. Dice que son engañadores. Capítulo 3 versículo 3 dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿A través de qué? De esa tergiversación de la palabra. No solo están engañando a las personas, sino también se están engañando a ellos mismos. Un día se van a encontrar delante del Señor y no van a pasar la prueba. También están siendo engañados. Entonces, ese segundo punto, el obrero aprobado usa bien
la palabra de verdad. Y en tercer lugar, el obrero aprobado es un instrumento de uso honroso. Amén. Ya se me durmió mi hermano. Es un instrumento de uso honroso. Somos instrumentos de honra. Mire que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, que él tiene que ser de uso honroso. Dice, en una casa grande, versículo 20 del capítulo 2, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. ¿Cuáles son para usos honrosos? ¿Los de madera y barro? No. Los de plata y oro. Los de usos viles son de madera y barro. Y entonces, como para aclarar las cosas, le dice el apóstol Pablo el 21: así que si alguno se limpia de estas cosas, y yo me puse a pensar de cuáles cosas, y me tuve que ir hasta atrás, donde dice que está hablando de la impiedad. De la impiedad. Esas cosas son las cosas impías, las cosas pecaminosas, las cosas sucias. Y dice, entonces tú, o el que quiera ser un instrumento de Dios, tiene que limpiarse de esas cosas corruptas, y entonces será un instrumento para honra, santificado, útil para el Señor y dispuesto para toda buena obra. Dios no va a utilizar cualquier tiesto para usos honrosos. Si Él va a usar a un obrero aprobado, tiene que ser un obrero que sea limpiado de la impiedad, que sea purificado. Y en el versículo 21 habla de eso, ¿cierto? Que es santo, que es útil y que está dispuesto para servirle al Señor, dispuesto para ser útil en las manos de Dios, dispuesto para morir a las cosas que no le convienen, a vivir en santidad. Eso lo debe hacer un instrumento de honra, un obrero aprobado que quiere ser un instrumento de honra. Pero dice que también este instrumento de honra significa que hay que cambiar los afectos. Y me gusta mucho ese versículo, ese capítulo 2, versículo 22, que dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Bueno, dice de las pasiones juveniles, y me fui al al griego allá a mirar qué decía, qué significaba, y pues habla de las pasiones y se las dice a Timoteo como juveniles, pues porque Timoteo es joven, pero no quiere decir que esas pasiones sean solamente para los jóvenes, ¿cierto? Se lo está diciendo a un joven y por eso habla de pasiones juveniles. Pero si nosotros somos sinceros, esas pasiones juveniles también afectan ¿a quiénes? A los adultos. Y no porque usted no puede decir, no, es que yo ya tengo 80, entonces ya después de los 80 eso ya. No, esas pasiones juveniles están ahí porque son pecaminosas, es pecado, es la naturaleza carnal, está ahí y hace parte de todo. Pero el obrero aprobado cambia sus afectos y ¿qué hace? Huye de las pasiones juveniles. Y como huye de las pasiones juveniles, entonces se acerca a ¿qué? Al fruto del Espíritu, porque allá está el fruto del Espíritu totalmente opuesto a las pasiones pecaminosas. Esas dos se oponen, dice el apóstol Pablo, para que no hagamos lo que queramos. Entonces, si nosotros huimos de las pasiones, del pecado, si huimos de la impiedad, si nos limpiamos de todas esas cosas, nuestro afecto cambia y decimos: ya no quiero nada con el pecado, ya no quiero nada con la inmundicia, ya no quiero nada con la fornicación, con la borrachera, con lo que sea. Quiero huir de eso. Pues entonces me voy a acercar necesariamente al fruto del Espíritu y empieza a formarse Cristo en mí, porque el fruto del Espíritu es el carácter de Cristo en mí. Eso haría un obrero aprobado. Cambia sus afectos y vive piadosamente. Capítulo 3 versículo 12 dice: y también todos los que quieren seguir piadosamente, piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Pregunto, ¿quién quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús? Amén. Qué bueno, mi hermano. Pero va a sufrir persecución.
¿Por qué? Si es un hombre, hasta de gay lo pueden tratar, ¿sí o no? Ay, ¿usted cómo que? ¿Sí? Solamente porque uno quiere vivir una vida en santidad, porque uno quiere estar bien. Lo van a señalar porque uno quiere agradar a Cristo. Va a perder amistades porque uno quiere agradar a Cristo. Aún, decía el Señor Jesús, va a haber contienda con los familiares, con el papá, con la mamá, con los hermanos. Ay, aleluya. En el trabajo. Vamos a sufrir persecución si queremos vivir en santidad. Así que requiere un precio también. De eso nos hablaba Danielita ayer en el devocional, de pagar el precio. Pero también, y vive entonces piadosamente. Entonces, mi hermano, estos 3 punticos: el obrero aprobado, no es contencioso, usa bien la palabra de verdad y es un instrumento para uso honroso. Y entonces yo me puse a analizar un poquito más ese versículo 15 del capítulo 2, que es como la columna de todo el mensaje. Procura con diligencia. Mi hermano, esto tiene que partir de nosotros como un anhelo, un deseo, porque dice ahí con diligencia, es con prontitud, es algo a lo que nosotros debemos correr, el querer presentarnos delante de Dios como aprobados. Ese tiene que ser nuestro deseo y tenemos que buscarlo con toda nuestra pasión, con diligencia. Pero dice ahí, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Entonces lo puse en negativo. O sea que un obrero que es contencioso, un obrero que es peleón, un obrero que manipula la verdad, que tergiversa la palabra de Dios, un obrero que es un instrumento vil y no un instrumento de honra, que no procura la santidad. Ese obrero no es un obrero aprobado. Ese es un obrero que es una vergüenza. Según lo que dice aquí el apóstol Pablo, es una vergüenza que un obrero que se diga ser de Dios sea contencioso, manipule la palabra o sea un instrumento vil o sucio o impuro, y que de esa manera lo quiera servir el Señor. Eso estaba haciendo en los jueces. Eso estaba pasando en la época de los jueces. Eran personas que tergiversaban la palabra de Dios, que eran contenciosos cuando les convenía, ¿no? Y que definitivamente no vivían en santidad. Quiero terminar solamente leyendo, creo que el resumen de toda la carta y de todo lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo está en el capítulo 3, los versículos del 14 al 17. Todos lo sabemos, pero vamos a leerlo y vamos a extraer de ahí ese resumen, porque dice así la palabra de Dios. Versículo 14: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, o sea, el obrero, ¿cierto? El hombre de Dios, sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Mire que en esos versículos se encierra parte de todo esto que hemos hablado en esta noche. Primero le dice: persiste en lo que has aprendido. Mi hermano, lo que hemos aprendido en la palabra de Dios, nosotros debemos permanecer, persistir, estar firmes sobre esa palabra que es inconmovible. La palabra de Dios no pasará, todo pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre, Pero me llama mucho la atención que le dice: sabiendo de quién has aprendido.
Mi hermano, ¿escuchó algo que le llamó la atención? ¿Escuchó un mensaje que le llamó la atención? Pregúntese, ¿quién es ese? ¿O quién es esa que está hablando ahí? Inquiétese por saber de quién está aprendiendo. Termina uno subiendo cosas que ni idea de quién es, ni quién está hablando, ni quién está cantando, ni quién está predicando, ni quién está ministrando. Pero me gustó. Cuidado. El apóstol Pablo le dice, sabiendo de quién has aprendido. Preocúpese por saber eso. Pero también le dice, le habla del evangelio. ¿Y el evangelio qué es? La salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Tenemos que tener claro el conocimiento del evangelio. Es salvación por la fe en Cristo Jesús. Eso es usar bien la palabra de verdad. Y reconocer que toda la escritura es inspirada por Dios. Es soplada por el Espíritu de Dios a hombres que la plasmaron ahí y que la dejaron a nosotros como un testimonio. ¿Para qué? Para toda esa formación de la que habla ahí el apóstol Pablo. Para que el hombre de Dios sea perfecto. Y que cuando nos encontremos con el Señor nos diga que somos obreros aprobados. Amén. ¿Cuántos obreros aprobados hay del Señor aquí en este lugar? Bueno, vamos a darle gracias a Dios si así es. Y si usted siente que de pronto hay cositas en las que hay que pedir perdón, pues le vamos a pedir perdón al Señor también. Y le vamos a decir, Señor, yo quiero ser aprobado. Yo no me quiero quedar por fuera. Yo no quiero llevarme una mala sorpresa. Yo quiero que los cielos se abran y escuchar la voz del Padre Celestial y recibir la aprobación de Él. No necesitamos aprobación de hombres. Necesitamos la aprobación de nuestro Padre Celestial. Él es el que nos va a dar el check. Y que así sea. Amén. Póngase de pie, mi hermano, mi hermana, por favor. Vamos a orar.